Un fuerte abrazo. Ahora vamos a continuar con nuestro programa y vamos a tener nuestro primer panel. Un panel que va a moderar la maestra Dulce Karina Vargas de Proeducación, en donde nos va a acompañar a 4 tutores que han sido parte del trabajo de este gran foro, sexto foro de buenas prácticas, y que se denomina experiencia desde la tutoría para sistematizar. Así es que le damos la más cordial bienvenida a quien va a coordinar, a la maestra Dulce Karina. Ahorita la anclamos por aquí, ya la tenemos por acá. Gracias, maestra Dulce Karina. Bienvenida y le dejo conduciendo este panel. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Patricia. Para mí sabe que es un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues sean ustedes bienvenidos a este panel de experiencia docente del sexto Foro Nacional de Buenas Prácticas. Como ya saben, mi nombre es Dulce Vargas, soy tutora y maestra de corazón, orgullosamente desde Tampico, Tamaulipas. Es un verdadero honor acompañarles en este espacio en el que, como ya lo comentaron, las voces, esas voces docentes, se encuentran aquí para dialogar, para reflexionar y reconocer que la transformación educativa se construye desde la experiencia. Esa experiencia que nosotros compartimos, ese pensamiento crítico y ese acompañamiento humano. El día de hoy tenemos el privilegio de moderar este panel de experiencia tutora, un espacio en el que los tutores y tutoras pues nos van a compartir cómo fue que vivieron este proceso de acompañamiento, cuáles fueron sus retos, las resistencias, los aprendizajes y aquellas escaleras que les permitieron seguir avanzando en esta construcción colectiva de saberes. Porque así como en el juego de serpientes y escaleras, el camino educativo también tiene avances, obstáculos y grandes oportunidades de transformación. Así que sin más preámbulo, sean ustedes bienvenidos a este panel, el cual el día de hoy vamos a llamar Entre serpientes y escaleras, tutoría sociocrítica en acción. Para esto, hoy nos acompañan grandes voces tutoras que desde distintos rincones del país han construido caminos de acompañamiento con compromiso, sensibilidad y visión transformadora. Entonces, porque este gran tablero llamado educación, en este gran tablero hay personas que convierten cada reto en una oportunidad para así poder avanzar y para que cada pregunta sea como una escalera rumbo a la transformación. Así que desde la Ciudad de México nos acompaña Sandra Paola Iturbide Lugo, licenciada en Psicología y coordinadora de proyectos educativos y en evaluación en PROED. Una profesional muy curiosa que ha hecho de la reflexión, el análisis y la búsqueda constante de nuevas posibilidades una forma de acompañar estos procesos educativos. Porque en esta partida de la tutoría sociocrítica, la curiosidad también se convierte en una escalera que impulsa nuevas maneras de mirar, dialogar y transformar la educación. Bienvenida, Paola, a este panel. Y porque en este recorrido seguimos subiendo y bajando escaleras por todo el país. Desde Oaxaca nos acompaña la maestra Zulma Esther Perzaval Solano, formadora de docentes en escuelas normales. Su acompañamiento se distingue por la construcción colectiva de saberes, reconociendo que nadie transforma la educación en solitario, sino desde el diálogo, la comunidad y el aprendizaje compartido. Bienvenida, maestra Esther. Porque en este recorrido educativo no avanzamos solos. A veces la escalera más valiosa aparece cuando aprendemos a mirar desde la realidad del otro. Así es como recibimos desde Sinaloa al maestro Óscar Alvarado Barraza, docente de telesecundaria, un tutor cuya mayor fortaleza ha sido la empatía, poniéndose en lugar del otro para construir acuerdos, generar confianza y construir caminos favorables para el acompañamiento. Entender al otro en una
Y pues en este tablero sabemos que la tutoría sociocrítica, cada voz Híjola. Maestra Dulce, un favor, fíjese que de repente se gira de nos pasma. transformación. Sí, de repente se nos pasma, maestra, la escuchamos un ratito bien y de repente se nos pasma. No sé si quisiera apagar su cámara para tener mejor audio. Perfecto. Muy bien, vamos a ver si escuchamos a la maestra Dulce, que sigue con su presentación. Como ven ustedes, es una presentación muy original de 4 de nuestros grandes tutores Sí, que sí. acompañaron a maestras y maestros. Vamos a ver si recuperamos a la maestra Dulce. ¿Cómo le apoyamos, maestra Dulce? La maestra Dulce ya se salió, seguramente fue perdiendo un poquito de conectividad. Ahorita la vamos a recuperar, como ustedes escucharon. Tenemos al maestro Oscar, a la maestra Paola, a la maestra Zulma y a la maestra Yolo Xochitl, quienes fueron grandes tutores y que han acompañado a los maestros. Entonces, si me lo Aquí permiten, estamos de regreso. perfecto, maestra Sí, Dulce gracias. Karina. Una disculpa. No, no, Una, adelante. entonces aquí tenemos a nuestro panel. Les platicaba que la maestra Yolosochil es una tutora que se distingue por respetar y valorar la voz de cada docente, reconociendo que el verdadero acompañamiento nace de la escucha, el diálogo y la construcción compartida. Porque cuando cada docente tiene la oportunidad de ser escuchado, la educación encuentra nuevas escaleras para transformar la práctica y la comunidad. Y pues bueno, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos panelistas. Gracias por estar aquí el día de hoy, por compartirnos esas experiencias, por compartirnos su tiempo, pero sobre todo el compromiso con una educación más humana, más crítica y transformadora. Así que pues el día de hoy vamos a comenzar, maestros tutores, ¿cómo fue que ustedes vivieron esta experiencia? ¿Cómo fue que vivieron todos estos momentos que sabemos que no es nada fácil? Y pues bueno, para esto, aquí los tenemos ya presentes. La maestra Sandra, Paola, el maestro Oscar, la maestra Zulma, la Secretaría de Jugada de Serpientes y Escaleras, este tradicional juego. Y pues ya que estamos todos listos, vamos a iniciar esta primer partida dentro de este tablero de serpientes y escaleras, porque acompañar procesos de sistematización desde una pedagogía sociocrítica no significa únicamente orientar o dar seguimiento, también implica escuchar, dialogar, reflexionar y transformar. Este espacio en le llamamos cada jugada abre una reflexión. Entonces yo los quiero invitar a ustedes y les quiero preguntar, maestro Oscar, dígame usted, ¿qué significa para usted acompañar procesos de sistematización desde una pedagogía sociocrítica? Hola, Compártanos. Sí, maestra. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarlos en este sexto Foro Nacional de Buenas Prácticas. Pues acompañar procesos de una manera sociocrítica, perdón, significa mirar a través del otro, comprender los tiempos y los ritmos y la vida, sobre todo, del tutorado, ¿no? Entender que el tiempo no se detiene y que en muchas ocasiones, por no decir todo el tiempo marca pautas de vida personal, social, laboral. Entonces, entender, creo, la mirada del otro, empatizar con con mi tutorado o con mi tutorada, es empezar a reconocer qué es lo que queremos lograr en la vida. Creo que a través de la empatía
fue, creo, un proceso muy clave para poder entender, creo, a través de este método, ¿no? A nuestros tutorados. Entonces, creo que fue empatizando, fue ponerme en el otro lado del tutorado, entender sus tiempos, su contexto y esa forma de ver la vida de una manera totalmente a veces diferente, muy ajena quizás a la mía, que no se van a sujetar a mis tiempos, sino que íbamos a avanzar también de acuerdo a las posibilidades de éxito de cada uno de ellos. También implicó adaptarnos, maestra, a las situaciones de vida de cada uno de ellos para poder llegar a los acuerdos. Mm. Bien, por aquí estoy teniendo un poco de problemitas con mi red, pero maestra Esther, adelante, si gusta compartirnos, ¿qué significa para usted acompañar estos procesos de sistematización? Enseguida de la maestra Esther, voy a invitar a la maestra Yolosochil y después a Paola que nos compartan. Para ustedes, ¿qué significa acompañar en estos procesos de sistematización? Sí, sí, maestra, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí, este proceso de acompañamiento está ligado sobre todo a procesos de reflexión acerca de la práctica, en una construcción colectiva entre el tutor y los tutorados, desde el saber y la experiencia de cada una de las maestras y maestros que nos acompañaron, con la intención de transformar a partir de esa misma reflexión y a partir de esa sistematización del actuar cotidiano. Es también mirar nuestra realidad y cuestionarnos qué hacemos en el aula y para qué lo hacemos. En estos procesos de acompañamiento compartido, es construir juntos, es escucharnos, es compartir nuestros saberes, conocimientos y experiencias. Y como señala Freire, desde un diálogo horizontal, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se construye entre todos, donde el tutor y los tutorados aprendimos de manera cercana, aprendimos mutuamente. Esto fue algo muy, muy importante para todos porque nos permitió inicialmente conocer las ideas que las maestras y maestros tenían sobre alguna práctica que pudieran sistematizar, identificar cuál fue la intención educativa, cuál era la metodología que utilizaron, los recursos que necesarios para esa buena práctica, los cambios que se generaron y a partir de ese proceso, pues ir reflexionando, ir escribiendo, ir construyendo sus propias reflexiones e ideas. Eso podría decir. Gracias. Bueno, pues continuando, yo como tutora tuve el privilegio de tener un grupo, muy buen grupo, y si me preguntaran qué significa acompañar este proceso desde un punto de vista sociocrítico, creo que acompañar es justo esto, es jugar a compartir. Ya lo decía Freire, lo decía Freinet, siempre es bueno establecer estos diálogos, pero con conciencia crítica, con expresiones libres, que cada docente proclame, que nos diga qué es lo que pone siempre en práctica. Todo lleva un aprendizaje. Y además los docentes tienen cúmulos de experiencia. Para mí, acompañarlos o aprender. Pero es un proceso de mucha responsabilidad porque tenemos que construir algo. Hay que aprovechar ese lenguaje crítico que cada docente tiene con su manera y sus formas. Y hay que exprimirlos un poquito para que nos narren estas prácticas que desde el amor están inspirados a transformar. Pues ya estoy llenita del corazón de escuchar a mis compañeras y compañero de panel. Yo creo que para mí ha sido estar reconociéndome como alguien que no va a evaluar el trabajo de las docentes, sino voy a generar preguntas que les permitan ampliar esa mirada apreciativa de su propia práctica. Me gusta mucho ayudar a que reconozcan las docentes que lo que implementan en sus aulas tiene un valor transformador. Creo que puedo ayudar a nombrar aquello que ya existe, saberes, decisiones y aprendizajes que están presentes en su práctica cotidiana, pero que a veces no son reconocidas con claridad. Definitivamente creo que acompañar la sistematización de buenas prácticas con esta pedagogía permite hacer posible lo que Bell Hooks señala. El aula sigue siendo el espacio de posibilidad más radical,
porque cuando las docentes escriben su buena práctica, como nos decía nuestra conferencista, esa experiencia deja de ser solo una vivencia personal y se convierte en conocimiento compartible y replicable. Gracias. Bueno, y otra cosa que nos preguntaba la maestra Dulce en un segundo momento era, ¿qué pasó con el acompañamiento? ¿Qué pasaba con el contacto con los docentes? ¿Cómo establecíamos confianza? ¿Cuáles eran esos retos iniciales para nosotros los tutores? Y aprovechando de los juegos serpientes y escaleras, podemos decir que siempre en los primeros encuentros había muchos avances. Teníamos nuestras escaleras, pero también teníamos todos nuestros retrocesos, nuestras serpientes. Muchas veces lo primero que tenemos que hacer es establecer comunicación. Y yo pensé, vamos a hacerla a la antigua. ¿Será que les escribo una carta? ¿Será que les hago una llamada telefónica? Pero pues me acordé que también la modernidad avanza y recurrimos entonces a medios más modernos, el WhatsApp. Era una manera de comunicarse un poco fría, ¿no? Porque pues esto de mandar mensajes por celulares pues no siempre es tan personalizado como yo quería conocer a mis docentes de Veracruz, de Oaxaca, de Tabasco, de la Ciudad de México. Y de pronto había una serpiente en ese grupo. No tenía ningún docente de Morelos, que es de donde yo soy. Pero bueno, esperemos que en el próximo foro estemos presentes. Y entonces teníamos que generar confianza, o sea, tener escaleras. Y teníamos que establecer diálogos auténticos. Y empezamos primero con sesiones en línea y de pronto algunos se animaban a prender la cámara y de pronto había una serpiente. Nos llovía, se nos iba el internet o se nos iba el sonido, como ahora pasó con nuestra gran moderadora. Una característica de este gran grupo que tuve es que eran de educación superior. Y eso para mí podía haber sido una serpiente como tutora. Qué miedo, ¿no? Pero al final lo aproveché y fue una gran escalera. Trabajar con ellos fue una comodidad y era como si los dados del juego siempre estuvieran a nuestro favor. Siempre sumaban, siempre eran muy positivos. Desde el inicio sacamos nuestras agendas, marcamos los días de reunión, propusimos estas reglas de juego porque sabíamos que todos teníamos que llegar a la meta. Todos era un pacto del silencio al principio, pero todos estuvieron de acuerdo. Y les dije una cosa así muy importante. Si terminan el juego, el final solo puede ser uno, coincidir un reconocimiento escrito a su extraordinaria labor, a su manera de vivir. Así que durante estos 9 meses o esos 9 meses, lo que les decía, tenemos que gestar un producto muy bonito, pero tiene que ser un producto que sea saludable y la salud de ese producto dependería de nuestros cuidados durante este proceso de gestación. Y así conocí a nuevos amigos. Maestra Zulma, ¿cómo le fue a usted con este proceso? Claro que sí, Muchas maestra. Pues gracias. a mí me fue Ay, similar, maestra Yolosochi, ¿no? También los contactamos por medios electrónicos em, y nos ayudó mucho el organizar un calendario de reuniones para que ellas supieran y tuvieran presente, ¿no? En su agenda. Ya ven que las maestras y maestros tienen muchas actividades académicas y estuvieran pendientes de nuestra reunión. También para mí fue importante la primera sesión virtual porque ahí tuvieron mayor claridad sobre la intención educativa de esta sistematización. Empezamos en esa primera sesión también a hacer un reconocimiento crítico de la realidad, identificando aquella práctica que les podría interesar, aquel proyecto, aquellas actividades que fueron interesantes, desafiantes, aquellas que a lo mejor atendieron a una problemática en particular, problematizando lo que sucede en el aula, en la escuela, en la comunidad, porque como ustedes van a observar y a ver el día de hoy, muchas de las prácticas que se sistematizaron no solo corresponden a lo que sucede en el aula, sino también abarcaron la escuela en general, abarcaron otros actores. Y hay incluso prácticas que retoman actores y espacios comunitarios también. Entonces, eso fue muy importante. La primera sesión es básica. Reconocer la metodología, los recursos que utilizaron, también los actores que involucraron, porque en estas prácticas están presentes los niños, las niñas, las educadoras, los educadores, los directivos,
hay quienes incorporan a los apoyos pedagógicos de la escuela, a las familias, a las instituciones de atención en el desarrollo de las infancias y las juventudes. Entonces, todos estos actores intervienen. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Yolosochitl, maestra Esther. Una disculpa a todos los que están escuchando. Ahora sí que en este juego de serpientes y escaleras apareció una serpiente y me dijo, vas para abajo. Me apagó el audio, me apagó las cámaras, pero bueno, gracias a que ustedes, pues saben que su objetivo es compartir esa experiencia. Pues ahorita nosotros ya escuchamos cómo fue el encuentro de la maestra Yolosochitl, el encuentro de la maestra Esther, y vamos a continuar avanzando en este tablero entre serpientes y escaleras. Como todo proceso de transformación, el primer paso pues siempre se comienza con un encuentro, ya nos lo platicaron ahorita las maestras, ese momento en el que se construyen puentes, se abren espacios de diálogo y nace la confianza para caminar. Como diría Paulo Freire, el diálogo es el punto de partida para transformar la realidad. Y justamente desde ahí es como continuamos con este panel en el cual vamos a ver la partida del encuentro. Y pues ahora lanzamos los dados y avanzamos a la casilla donde la curiosidad se convierte en escalera para transformar el acompañamiento. Y vamos a escuchar a la maestra Paola. Adelante, Paola, platícanos cómo fue este proceso, cómo fue el encuentro con tus tutorados. Bueno, primero quiero agradecerte por usar esta analogía porque sí siento que describe muy bien lo que vivimos en el acompañamiento porque la sistematización no es un proceso lineal. Pensando en mi experiencia como tutora desde hace 6 años, creo que este primer encuentro es como lanzar los dados por primera vez y entonces no sabemos en qué casilla están las docentes y tampoco en qué lugar están, pero sí sabemos que llegan con historias distintas. En el equipo de tutoras de PROED del que soy parte, el primer acercamiento, como lo decían mis compañeras, también lo hacemos por un mensaje de WhatsApp. Nos presentamos, explicamos por qué nos estamos comunicando y damos el propósito del foro. Parece muy sencillo, pero es algo importante porque así podemos recibir tanto respuestas que tienen entusiasmo y claridad, otras expresan inseguridad incluso de si pueden compartir algo interesante y hay quienes también nos han respondido que no tienen idea por qué fueron contactadas. Entonces, desde aquí ya aparecen unas temerosas serpientes porque para mí el reto principal en este acercamiento siempre ha sido generar confianza a través de este medio virtual y transmitir desde ese momento que este proceso tiene un propósito significativo, que su experiencia docente pueda ser reconocida, escrita y compartida con otras personas. Creo que algo que me ayuda a solucionar lo anterior es que tomo esta escalera primera, que es la escucha genuina, escuchar con respeto y curiosidad la buena práctica, pero también el momento personal y profesional que tienen las docentes en ese momento es, creo, importante en este camino. Otra escalera que utilizo es utilizar el lenguaje claro para poder explicar cómo es el foro y que ellas puedan ser ejecutoras de estrategias y también puedan ser profesionales reflexivas para producir un texto valioso. Otra escalera es que ha sido un buen resultado la creación de un grupo de WhatsApp en donde docentes participantes y el equipo de tutoras de PROED lo creamos para todas y nos permite ahí compartir acuerdos, fechas de entrega, recordatorios, pero también construir un sentido de comunidad y acompañamiento, reconocimiento colectivo. Algo que yo sí quiero destacar es la importancia de aprender a aceptar los no directos o indirectos de algunos docentes que deciden no participar. Para mí ha sido una serpiente muy personal porque me trastoca muchísimo, ya que me genera mucha frustración. Una quisiera que todas las docentes que tenemos que contactar se animaran a compartir su experiencia, pero con el paso del tiempo he entendido que participar es una decisión libre y que acompañar también implica respetar los tiempos, posibilidades y decisiones de cada persona. Creo que cuando empezamos el acompañamiento con respeto, paciencia y confianza se logra una experiencia maravillosa. Gracias. Así es, Paola, bien lo dices. O sea, es una experiencia que tenemos altas y bajas, subimos, bajamos, pero siempre rescatando lo bueno y respetando la participación de nuestros tutorados. Muchísimas gracias. Y pues ahora, maestro Oscar, sube usted a la casilla donde la empatía abre cambios
y fortalece los acuerdos para seguir avanzando en este recorrido. Platíquenos, maestro, ¿cómo fue este encuentro con sus tutorados? El encuentro con mis tutorados pues fue como ese juego de serpientes y escaleras. Me tocó lanzar los dados para encontrar a cada uno de mis tutorados. No fue fácil porque algunos era llamada tras llamada y no había una respuesta, pero creo que la llamada personal fue la clave de este encuentro. Creo que desde el momento en que el tutorado acepta la llamada, dije, es la primera escalera, el primer acercamiento que vamos a tener con ellos. Y en esa llamada, de verdad se crean lazos como afectivos, esa comunicación realmente asertiva. Era como, me pasaba algo extraño y lo platicaba con mis tutorados. Era como, hola maestra, ¿cómo está? No, muy bien, ¿y usted? Y haz de cuenta que una llamada de como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Me pasó con una maestra de Oaxaca. Y yo decía, bueno, cómo la distancia, pero cómo nos une también una escalera de la experiencia. Entonces, eso hizo que a través de la llamada, que cada uno de los docentes estableciera una meta clara, el por qué estaba aceptando la llamada, el por qué estaba inscrito en el foro de Grupo Loga y cuál era su meta, que era sistematizar su práctica. Me encontré en este encuentro puras escaleras, porque todos me decían, es que yo ya tengo un proyecto, es que yo ya tengo una implementación, tengo una estrategia, tengo un juego. Dije, bueno, escalera tras escalera tras escalera al momento del encuentro. Y eso fue maravilloso, me enamoré de una de muchas prácticas. Pero en el transcurso de los 9 meses, pues también me tocó algunas serpientes que lamentablemente no pude rescatar una práctica que a mí me encantaba, que me fascinaba muchísimo, que justamente también trataba de rescate de la lengua yoreme. Una maestra de Sinaloa por la parte norte y yo decía, maestra, yo quiero su práctica, la busqué, trataba de entender o de encontrar o de tener de nuevo ese encuentro a través de esa llamada y acépteme la llamada, vamos a platicar, quiero empatizar con usted, pero también entendí que a lo mejor no era su momento, ¿no? Entonces, pero aún así, creo que fueron muchas escaleras que logramos avanzar, que se lograron establecer diálogos asertivos y yo siempre he dicho una llamada a tiempo que sea asertiva, que se abra un canal de diálogo y empatizar. Yo siempre he dicho, tengo que mirar la postura del otro docente, qué es lo que hace, es mamá, es papá, es hermano, es hijo, en fin, tiene muchas ocupaciones y todavía abrirse un espacio para sistematizar su práctica, creo yo que es muy desde su interior, es yo quiero hacerlo, yo quiero lograrlo y creo que yo como tutor tengo que empatizar con ese momento, ¿no? De no ser una barrera, de no ser a mi modo, sino encontrar la manera. Y el encuentro en este tablero de serpientes y escaleras, en un inicio, la verdad, yo lo disfruté muchísimo. Fue escalera tras escalera, como lo mencioné, porque aún las prácticas que no lograron ser sistematizadas, me quedé con ellas, o sea, con un sabor muy bonito, con un encuentro maravilloso que esperemos que en otra edición, pues, estén aquí en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Y pues bueno, hoy confirmamos que como en toda partida de serpientes y escaleras, el inicio del acompañamiento pues también implica muchos retos, resistencia, aprendizaje, como ya lo compartieron ustedes. Pero cuando ese diálogo, esa empatía y esa escucha están presentes, pues siempre aparece una escalera que permite avanzar colectivamente. Porque acompañar desde una pedagogía sociocrítica no es dirigir el camino, sino construirlos uno junto del otro. Así que, pues bueno, así como llegamos al encuentro, es momento de ver el avance en el tablero. Continuamos avanzando en este recorrido y después de ese primer encuentro, pues llega una de las etapas más importantes del tablero, el momento en que las ideas comienzan a tomar forma. Se construyen acuerdos, el acompañamiento, porque pues sabemos que no es fácil, ya ahorita lo comentaron, el primer paso, el contactar. Ay, tenemos por ahí esas escaleras que nos ayudan a subir, pero ya cuando vamos arriba, ¡pum!, nos encontramos esta serpiente. Como lo mencionaba Freinet, la transformación educativa ocurre cuando el trabajo se construye desde la práctica, la colaboración y la participación activa. Entonces, ahora vamos a compartir cómo fue que ustedes organizaron este proceso de acompañamiento, qué estrategias utilizaron para fortalecer el trabajo colectivo, cómo fueron esas serpientes, esas dificultades
actividades, pero sobre todo las escaleras que permitieron este acompañamiento. ¿Qué decisiones marcaron el avance real? Todo lo que ustedes aquí nos quieran compartir sobre el avance en ese tablero. Así que vamos a avanzar a la casilla donde la reflexión y el análisis se convierten en estrategias para construir estos procesos significativos. Y vamos a invitar a Paola que nos platique cómo fue este avance en el tablero, cómo fue que avanzamos. Adelante, Paola. Gracias, Dulce. Pues en este momento creo que el tablero se vuelve muy interesante porque ya no se trata solo de iniciar, sino de sostener esos avances. Entonces, mientras las docentes organizan sus ideas, redactan, categorizan la información, recuperan evidencias y dan estructura, justamente aparecen escaleras y serpientes. Mi función como tutora es acercarles escaleras y esas escaleras suelen ser a través de conversaciones significativas, preguntas que detonen nuevas comprensiones, incluso reformular, perdón, las preguntas guías que ya tienen para ver si pueden mirar su práctica desde otra perspectiva. También creo que recordarles la importancia de tener claridad sobre el propósito de su buena práctica y sobre los objetivos que se plantearon son escaleras que nos van impulsando a la meta y nos ayudan a identificar también con más facilidad esas conexiones entre la teoría y su experiencia que tienen y que conozcan y reconozcan que su trabajo ya cuenta con fundamentos sólidos. Una decisión clave para lograr avances en el proceso, al menos en mi experiencia, es combinar distintos espacios de acompañamiento, sesiones colectivas por vía Zoom de las tutoras de proyecto con las docentes acompañadas. Allí compartimos estrategias de escritura, practicamos la exposición de las buenas prácticas, generamos espacios donde las propias maestras se puedan retroalimentar entre sí. También están las reuniones uno a uno en Google Meet, donde en conjunto con las docentes revisamos borradores, resolvemos dudas y atendemos retos particulares. Y además también impulsamos a que las y los docentes puedan utilizar herramientas de IA como apoyo en revisión y fortalecer así la claridad de sus textos y sus presentaciones digitales también. Algo que considero que esto sí genera el pensamiento crítico porque los docentes analizan sus decisiones, cuestionan sus supuestos y reconocen por qué su práctica tuvo determinados resultados. Hay muchas serpientes y la que yo he notado más frecuente es esa sensación de que lo que están escribiendo no está bien. Y a eso asúmenle la dificultad para sintetizar experiencias, la autocrítica excesiva, el cansancio, la falta de tiempo y en muchas ocasiones situaciones personales que dificultan continuar. Yo creo que mi mejor habilidad es acompañar desde la ternura, porque implica no tener respuestas inmediatas, sino escuchas emocionales. Otras veces reorganizar fechas, reagendar reuniones o ser un recordatorio andante de que retroceder no significa fracasar. En el fondo, creo que lo que intento compartir es que este proceso es reflexivo, se recorre en equipo y que incluso cuando aparece una serpiente que nos hace bajar varias casillas, también vamos a encontrar escaleras que nos van a ayudar a seguir. Así es, y creo que los que nos están escuchando, los maestros que vivieron también como tutorados este momento, pues saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque sí, para todos por un momento llega esa sensación de decir, estoy haciendo las cosas bien, voy por buen camino, ay, pero no, ¿qué hago aquí? Entonces, pero gracias a ese acompañamiento, ese avance, pues vamos logrando nuestro objetivo. Y vamos a invitar ahora al maestro Oscar. ¿Ha llegado usted a esta casilla? Donde con su empatía pues nos va a permitir compartir cuáles fueron esos acuerdos que le permitieron avanzar juntos en este tablero. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra. Pues como lo mencioné hace un momento, una vez que hicimos ese encuentro, sí me encontré en el tablero con muchas escaleras, porque de verdad que de los 16 tutorados que tenía, todos empezaron, maestro, yo ya tengo un proyecto, yo ya tengo una estrategia, un juego, y empezaron a compartirme planeaciones, proyectos, fotografías, y yo dije, bueno, vamos con todo, y eso era muy importante, para mí fue significativo. Decía, bueno, en este tablero estamos encontrando puras escaleras, a pesar de que podría existir algunas dificultades, porque los mencionaban los tutorados, llegamos a un acuerdo de calendarizar las actividades, porque la mayoría de ellos
no la mayoría, todos eran maestros de telesecundaria, la mayoría de Sinaloa, pero otros eran de Oaxaca. Entonces, se les dificultaban los tiempos. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer para que todos avancen y no caigamos en una escalera, en una serpiente que nos va a llevar a perdernos en este juego? Entonces, calendarizamos las actividades y seguimos avanzando en el tablero y llegaron las primeras fechas de calendarización y ¡zas! Todos los avances en tiempo y forma y yo contento, dije, vamos avanzando, pero llegó un momento en el que sí hubo unas serpientes que nos hicieron, la verdad, a mí temblar, porque soy de los tutores que no me gusta que ningún maestro se me vaya, al contrario, busco la manera, abro un canal de comunicación, un Zoom, una videollamada personal o a través de una videollamada, mensajes, a medida de lo posible, porque me dicen, yo trabajo en una zona serrana. Yo también trabajo en una zona serrana, maestro, maestra, pero me voy a dar el tiempo también para acompañarte, para apoyarlo en la mejor manera. Cuénteme su historia, cuénteme su vida. Y ahí estoy, la verdad, tratando de empatizar con esas vidas. Y me enamoro tanto de sus prácticas que llega un momento, por ejemplo, cuando caímos en estas serpientes de los 16 pues solamente finalizaron 11, entonces se me fueron 5 por cuestiones muy personales y por más que se abrieron los canales de comunicación, esas serpientes fueron, pues la verdad, un poquito más fuertes y quisieron que esos tutorados pues perdieran el juego. Pero sé que les quedó por lo menos la experiencia de haber vivido en este sexto foro y que mencionan, vamos a continuar, tal vez va a ser en otra edición, maestro, con ese compromiso. Entonces yo también dije, bueno. Así es el juego, unos ganamos, unos perdemos, y esperemos que si nos están escuchando estos otros tutorados, perdón, pues puedan continuar con su sistematización. Como decía, en este proceso encontré muchas escaleritas e incluso estos maestros que no lograron sistematizar su práctica. Está aquí en mi corazón. De verdad las conocí, las amé y por más que buscaba escaleritas, como decía la maestra Paola, buscar, porque no, así hacemos nosotros, buscar esa escalera, poner ese escaloncito. A veces no es una escalera, a lo mejor es una base pequeña, pero dar un paso hacia arriba. Entonces, para mí, este avance en el tablero significó conocer las mejores prácticas educativas a nivel nacional. Fue acercarme a un maestro y una maestra comprometida con el quehacer educativo y poder decir yo fui parte de un proceso de un tutor, una tutora, y siempre aplaudí el trabajo bien hecho. Creo que ese es mi lema, aplaudir el trabajo bien hecho de todos los maestros. Y aunque no logramos quizás finalizar el juego de manera exitosa a los 16, creo que a los 16 aprendimos buenas cosas, que fue poder ponernos una meta fija y trabajar en ella. Muchas gracias. Muy bien, gracias maestro usted por compartirnos, porque sabemos que pues en este juego tenemos estas escaleras que nos ayudan a subir, pero también tenemos esas serpientes que hacen que bajemos. Sin embargo, siempre estamos ahí constantes, bien firmes. Y bueno, es momento de pedirle a la maestra Yolosóchil que avance a la casilla en la que escuchar cada voz pues impulsa decisiones que enriquecen. Adelante maestra, platíquenos cómo fue este avance en su tablero. Y gracias, maestra Dulce. Fíjese que lo primero que hicimos fue organizarnos y dijimos, bueno, vamos a hacer reuniones nocturnas, así muy tenebrosas. Cada quien con su café, cada quien en la comunidad, de cualquier espacio que le gustara más, porque debíamos estar inspirados. Y una de las cosas que vimos es que este no es el primer juego que jugamos. Hay un antecedente de 5 foros anteriores y revisamos el material que existe, porque es reconocer que ya hay docentes que han trabajado en esto y que además nos permitía visibilizar que este ejercicio era real. No lo estábamos inventando. Era un juego muy bien organizado. Si hubo deserción, entonces ahí estaban las serpientes. Desde el inicio, algunos decidieron que esto era un trabajo que implicaba mucha responsabilidad y prefirieron dar prioridad a otros, pero prometieron regresar. Seleccionamos cada sección que nos sugería el formato y lo fuimos agendando para poder ser muy prácticos, para poder dividir en cada sesión y poder avanzar paso a paso, escalón por escalón. Y no perdernos en este gran tablero del tiempo porque teníamos un límite. Los docentes cada uno organizó su tiempo, se
Escribían a veces en momentos de inspiración en la noche, en fines de semana, incluso en la playa. Eran muy, muy, muy motivados y tuvieron muchos avances. Cada quien a su ritmo, pero finalmente sí iban respetando estas fechas de entrega que tenemos. A mí como tutora eso me permitió ese desfase o esa diferencia de entregas me permitía entonces cada práctica irla leyendo muy cuidadosamente, ir viendo cómo el trabajo iba avanzando y además aprender mucho, porque había unos temas muy buenos. Una característica de estas prácticas que tuve el gusto y el placer de guiar o de escuchar era que había muchos temas muy importantes en este momento de actualidad, temas de promoción de la igualdad, de respeto a los derechos de cada género, temas incluso de violencia académico. Entonces, había serpientes y escaleras mismo dentro de los escritos y de los temas que los docentes querían. Fue una oportunidad para mí leer sobre estos temas, aprender mucho, y una grata sorpresa fue eso, que más que solamente referirse al tema, también buscaban fortalecer qué actividades puedo encaminar para transformar y sobre todo fortalecer sus comunidades propias. Teníamos un grupo de más mujeres en este caso que hombres. Eso también para mí era una cuestión interesante, pero que nos permitía avanzar, ser amigas, conocernos y sobre todo hablar y comunicarnos cuando podíamos subir en esa escalera o cuando necesitábamos bajarnos por la escalera. Pero logramos al final este buen acuerdo y un gran avance en el carrera. Muchas gracias, maestra. Pues sabemos que en este tablero, bien lo dijo usted, a veces se gana, a veces se pierde, pero ahí seguimos firmes con esa idea y con esa convicción de que los maestros que participan en este foro, pues todos son exitosos y nuestra labor es acompañarlos en este proceso. Ahora sube a la escalera donde el trabajo colaborativo fortalece el acompañamiento y transforma las prácticas. La maestra Esther. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Bueno, yo voy a comentar un poco acerca de las estrategias que desde mi opinión permiten subir las escaleras. Una de ellas es la construcción colectiva, ¿no? El construirnos en comunidad, en una comunidad virtual. Ese es fundamental. También la reflexión sistemática, ordenada, acerca pues de la acción pedagógica, acerca de la práctica, ¿no? Desde seguir los elementos claves de esa práctica, desde definir el objetivo, los aprendizajes que se pretendieron lograr con la práctica, los contenidos atendidos, que son diversos porque en la República llevan diferentes programas, cómo se utilizó el espacio y tiempo pedagógico, las estrategias que utilizaron, las metodologías. Y también otra estrategia que me parece a mí fundamental como tutores es este proceso de retroalimentación. Cuando nos damos a la tarea de leer los avances de las tutoradas, de brindar algunas recomendaciones, de hacer preguntas a las tutoradas, lo que les permite ir construyendo sus propias narrativas y reflexiones. El trabajo compartido que hacemos en el aula virtual, pero sobre todo algo rico y valioso es que ellas se escuchan, entre ellas se escuchan, y eso permite que se motiven para continuar subiendo las escaleras y vencer las serpientes. Eso es fundamental. Considero también que las preguntas guías y sobre todo las que vienen ahí en el formato para la redacción de la buena práctica son muy valiosas cuando ellas empiezan a reflexionar y a preguntarse de dónde surge la idea para esa buena práctica, ¿no? Para identificarla y seleccionarla. ¿Qué retos específicos tienen de esa buena práctica? ¿Cuáles son los objetivos, el general y los específicos? Si esa buena práctica atiende un caso particular de algún alumno o alumna o un grupo de estudiantes o es para el grupo total. También cuando empiezan a reflexionar cuál es su papel como maestras o maestros, ¿sí? Y cuáles son los actores que se involucran en esa buena práctica, qué tipo de recursos son necesarios y también los cambios que van generando en esa buena práctica, ¿no? Yo reconozco la riqueza de las preguntas que ayuda pues a la reflexión de las tutoradas. En mi caso fueron puras mujeres y para mí fue algo muy, muy interesante y muy rico. Y reconozco, porque me tocó la educación preescolar, que cada educadora o educador
hace esfuerzos extraordinarios por la atención a las infancias. Superan retos y plantean nuevas posibilidades de atención para los niños y las niñas. Y con eso yo me quedo y me siento muy satisfecha porque reconozco, ¿no?, que muchas educadoras y educadores en diferentes estados de la República hacen muchas cosas interesantes por las infancias. Gracias. Así es, tenemos maestros exitosos en todos los estados de la República. Y pues bueno, aquí está prueba de ello, esta sorpresita que tenemos al final de este sexto foro, en el cual, bueno, pues por ahí se va a compartir. Gracias a ustedes por compartir estas experiencias que nos permitieron comprender cómo es este proceso, porque bien dicen ustedes en un inicio cuando hacen el contacto, a veces los maestros no saben ni en qué están, ni de qué se trata. Hay unos que dicen, bueno, vale, entro al reto, hay otros que dicen, ¿sabes qué? No, esto no es lo mío, y se respetan todas esas decisiones. Y bueno, así es como con todo este trabajo, este acompañamiento que se brinda, pues llegamos a un momento tan esperado que viene siendo la llegada a la meta. Como en toda partida de serpientes y escaleras, llega el momento de mirar el camino recorrido, reconocer las transformaciones alcanzadas y reflexionar sobre aquello que dejó huella en nuestra práctica. Así que en esta última partida, pues es momento de que nuestros tutores nos compartan cómo fue la transformación, qué fue lo que lograron, aquellas serpientes que por ahí se atravesaron, bueno, qué fue lo que representó, qué son esos momentos inesperados, qué cambio vale la pena pues sostener, qué no volverían a hacer y qué sí, pues para nosotros ir encaminándonos en este buen momento de sistematizar. Para esto vamos a pedir que suba la escalera del aprendizaje, donde este aprendizaje colectivo pues deja huella en la comunidad docente. Vamos a invitar a la maestra Esther que nos comparta cómo fue este momento de llegada a la meta. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Bueno, pues fue un momento de mucha satisfacción y de identificar que las maestras transformaron su práctica. Pero no solo transformaron las actividades didácticas, sino yo me daba cuenta que iban modificando también sus ideas y sus propuestas de mejora de lo que se hace en el aula, y eso es algo muy interesante. Yo quiero también hablar hoy acerca de las emociones y el vínculo que se establece en este proceso de tutoría. A mí me tocó la categoría de adecuaciones para la diversidad y la inclusión, y aquí las emociones presentadas en este proceso de sistematización, pues fueron de satisfacción, de alegrías, de desafío, de entrega, de entereza para proponer y hacer algo diferente, de comprensión porque en esta categoría pues se trabaja con niños neurodivergentes, entonces se presentan una serie de experiencias muy sentidas algunas, entonces se dan todas estas emociones, ¿no? Emociones encontradas, de empatía también, al mirar que otras educadoras de otros estados de la República estaban pasando por problemáticas similares, ¿no? Al atender al incluir a este tipo de niños. También de resonancia en identificarse en la dedicación y cuidado de las infancias preescolares y al sumar esfuerzos con diferentes actores de la escuela y de la comunidad y proyectos también para la atención de niños neurodivergentes. Yo hubiera querido que mis 16 tutoradas pues terminaran la buena práctica, sin embargo no fue así, ¿no? Por diferentes circunstancias, intereses, y solo 6 terminaron su buena práctica. Algo que a mí me parece muy interesante de comentar es las evidencias que dan soporte a la buena práctica, y dentro de ellas pues identificaron, ¿no? Y me parece súper interesante lo que hacen, la elaboración de diagnósticos y sus informes, la toma de fotografías, videos, hay muchas fotografías, hay muchos videos muy interesantes, ¿no? Hasta esta parte de cuidar la carita de los niños, ¿no? Que no se vea, los instrumentos que ellas mismas elaboran o adecúan de los que ya propone la SEP o algunas instituciones para hacer sus diagnósticos, los organizadores gráficos que les ayudan como a organizar lo que quieren de esa buena práctica, y también las producciones graficoplásticas de los niños como una evidencia del trabajo que se elaboró, ¿verdad?
Como elementos claves de la tutoría puedo mencionar el aprendizaje compartido, la escucha atenta, la definición de las intenciones educativas desde un inicio, eso es fundamental, e identificar los elementos claves de la práctica. Lo que vale la pena sostener para mí es que en cada grupo de tutoradas, ojalá pudieran seguirse reuniendo para compartir lo que hacen y que también pudieran estar en otros espacios para compartir estas buenas prácticas, ¿no? Porque son ricas y valiosas. Y están ahí. Hay muchos maestros que hacen cosas muy interesantes en sus aulas, en sus escuelas, pero se queda ahí, ¿no? Se queda en el archivero, en las planeaciones, en los portafolios, en las fotografías. Entonces es necesario escribirlas, ¿no? Compartirlas. Eso es algo que ojalá aquí en este foro pues puedan los maestros que nos acompañan reconocer y seguramente ellos se van a identificar en que tienen prácticas muy buenas, pero que es necesario compartirlas. Y lo que tomaría en cuenta si volviera a ser tutora es trabajar un poco más en la primera sesión, ¿no? En los primeros encuentros, que es donde puedes motivar a la mayoría de los tutores a que puedan comprender cuál es la intención de sistematizar y se puedan ir motivando para continuar en la participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Esther. Bien lo dice usted, está en lo cierto. Estas metas, pues las vamos conformando paso a paso. Y ahorita lo vemos así y empiezas a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pude hacer? ¿Qué puedo mejorar? Y pues para todos los foros que vienen, estar preparados. Y es momento de avanzar hacia la casilla donde la reflexión se convierte en transformación. Paola, platícanos, ¿cómo fue tu llegada a la meta? Actualmente entiendo que llegar a la meta no significa ganar el juego, sino comprender con claridad todo el recorrido. Para mí, cuando las docentes concluyen la sistematización y leemos el documento completo, suelen aparecer emociones muy significativas, como bien lo decía Zulma, orgullo, sorpresa, alegría, en muchos casos una sensación de liberación. Yo he sentido todas las que mencioné, porque después de acompañar cada borrador, cada duda, los ajustes, ver el texto terminado resulta profundamente satisfactorio para ambas partes. Desde mi experiencia, yo creo que la transformación al entrar al foro y sistematizar una buena práctica no solo ocurre en la comunidad escolar o en los estudiantes, sino también en las propias docentes. Yo he percibido que cuando docentes sistematizan su experiencia, descubren que su práctica docente tiene una riqueza que no habían dimensionado. Logran reconocer que cada decisión que toman, cada estrategia que implementaron y los ajustes que hacen tienen sustento pedagógico y generan aprendizajes valiosos. Poner en palabras la experiencia les permite resignificar tanto los aciertos como las dificultades de la implementación que hacen y creo que eso los transforma definitivamente. Como bien decía Zulma, las emociones, el vínculo que hacemos entre tutoras y docentes tiene un papel fundamental en todo este trayecto, porque creo que cuando se sienten escuchadas, respetados, acompañadas, pueden mirar su práctica con mayor honestidad y confianza, lo que les permite ver lo que sí funciona y también aquello que no resulta como esperan, sin vivirlo como un fracaso. Hay muchas cosas que no salen como esperábamos. Como tutora, a mí me ha tocado acompañar esos momentos en donde hemos tenido que dejar fuera del documento ideas que eran importantes, replantear el enfoque inicial incluso y ajustar los tiempos, como también lo decía Oscar por ahí, ¿no? Que teníamos que de repente ya cubrir todo. Entonces, más de verlo como un obstáculo, creo que son situaciones que nos dan oportunidad para aprender a tomar decisiones más conscientes. Algo que sí me gustaría destacar es que es un proceso que también me ha transformado a mí como tutora. La educación puede ser una práctica de libertad, decía Bell Hooks. Yo creo que la sistematización de buenas prácticas nos permite hacer visibles esa libertad porque reconocemos y compartimos ese conocimiento que nace de la experiencia. Cada acompañamiento que yo he hecho me recuerda el enorme valor que los docentes tienen y que me permiten seguir experimentando esa creatividad y sensibilidad que tienen para construir experiencias educativas. Entonces,
Ha sido un acompañamiento estire y afloje, borrador, ajustes, siempre desde la escucha respetuosa. Deja de compartir, ¿no ha dicho que dejes de compartir? No, no sé. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos cómo es que fue este proceso tan laborioso, pero pues parte de esa reflexión que entendiste fue el que llegar a la meta no es ganar, o es simplemente vivir esta experiencia. Todo lo que hasta hoy se vivió, todos hemos ganado. Y bueno, ahora llega la casilla en la cual nos va a compartir cómo fue su llegada a la meta. Maestro Oscar, platíquenos cómo fue este momento, cómo lo disfrutó, qué le dicen sus tutorados al respecto. Sí, maestra. Para llegar a la meta, de verdad, para mí fue de puras emociones. Generalmente, pura felicidad, primeramente. Para mí me llenaba de felicidad, orgullo y de reconocimiento docente de cada una de las prácticas educativas que recibía ya de manera completa o terminada de mis docentes. Al leer cada una de ellas y darme cuenta del gran impacto que tenían en sus centros de trabajo, en su territorio, en su zona escolar y que había prácticas que estaban brillando enormemente, incluso buscando estar en otras plataformas. Me di cuenta en esta llegada que hubo maestros que se motivaron a seguir buscando, escarbando ahí, a moverse, a buscar otras escaleras, ya no serpientes, puras escaleras de maestro, ayúdeme, quiero estar, no sé, en otro foro. Quiero estar en tal convocatoria. Quisiera participar en esta otra convocatoria que había, algunas estatales, nacionales, y yo, ¿puedo? Claro que sí, claro que puede, maestro, porque ya subimos una escalera del pensamiento crítico, de saber qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos. Creo que esos procesos de sistematizar la práctica, los docentes se dan cuenta del gran trabajo que están haciendo en sus centros de trabajo, lo que están haciendo con sus alumnos. Muchas veces dices es que no es tan bueno. Hubo un maestro que dice es que mi trabajo no siento que sea tan bueno. Claro, le digo, maestro, claro que no, no piense eso. Creo que a veces siempre he creído que los niños a veces necesitan a un maestro que a lo mejor sepa mucho matemáticas, pero también van a necesitar a ese maestro que también a lo mejor les dé mucho educación física, a ese maestro que trabaja emociones, la tutoría de educación socioemocional. ¿Me explico? Creo que todos los maestros aportamos buenas prácticas a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas. Entonces, empezar a acompañar a nuestros tuturados, que se vayan dando cuenta de esa riqueza que tienen desde su práctica educativa, que no minimicen lo que han logrado. Y creo que en este juego de serpientes y escaleras, aunque hubo serpientes, hubo muchas escaleras y una de ellas fue identificar lo poderoso que pueden ser cada uno de ellos con sus prácticas educativas. De las 16 candidatos que tenía, pues terminamos 11 prácticas exitosas en la categoría proyectos con enfoque sociocrítico. Y yo me maravillaba, maestra Dulce, me maravillaba leer lo que hacían los maestros en las aulas. Decía, bueno, yo también había hecho esto, pero no vi qué tan poderoso pudo haber sido los resultados hasta que lo vi plasmado en otro docente. Y yo dije, o sea, me falta también a mí aprender a identificar más elementos incluso de mi propia práctica para ser mejor. Creo que estamos en una construcción de aprendizajes. Si pudiera volver a ser tutor, claro que diría sí de nuevo, por el simple hecho de conocer esas prácticas educativas que no solamente se implementan en Sinaloa o en Oaxaca, en San Luis Potosí, que se implementan en cualquier parte de la República y que un maestro aparte me hable de ajustes razonables, que me diga cómo puedes transformar esta práctica en tu contexto. No, decía, no hay otra más que aplaudir el trabajo bien hecho, de reconocer. Entonces, de verdad que en algunos momentos, lo confieso, yo, a lo mejor está mal, pero yo leía las prácticas y hasta lloraba, decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué ando tan emocional o qué? Pero era al momento de identificar que hay maestros que realmente deja de ser una vocación para convertirse en una convicción de vida. Cuando un maestro dice, yo estoy convencido de lo que quiero hacer dentro del salón de clases, logramos subir puras escaleras de éxito y puras escaleras de prácticas educativas bien hechas dentro del aula. Muchas gracias, maestra.
Y pues qué mejor manera de compartirnos esa llegada a la meta. Aquí usted nos demuestra esa emoción y creo que nos lo contagia, ¿no? Lo vemos en su sonrisa, en esa emoción que genera, en esas ganas de disfrutarlo, al igual que sus tutorados. Eso es llegar a la meta. Ahí está ese punto. Y pues bueno, ahora es momento de avanzar a la meta e invitar a la maestra Yolosochitl a que nos comparta pues estas voces que han sido escuchadas y que hoy se convirtieron en una oportunidad de cambio y crecimiento. Adelante, maestra Yolosochitl, platíquenos cómo fue su llegada a la meta. Claro que sí, maestra. Lo que más me gustó de llegar a la meta es que no llegué sola. Llegamos en conjunto, llegamos acompañados, todos de la mano, al mismo tiempo. Y fueron 9 largos meses. Pero en esta vida, incluso en los juegos, la llegada podría parecer un final, pero yo creo que fue un inicio. Es un inicio de esta transformación de los maestros propios, de esta transformación en que al principio no era visible qué hago, hacia dónde voy, por qué me tengo que regresar, pero fue un largo aprendizaje. Ahora los maestros yo los he invitado a que se sienten todos los días a narrar y se dan cuenta que al terminar esta práctica es como verse al espejo, cuando uno se está arreglando, se está transformando y de pronto verse un espejo y verse de otra manera, eso es una muy buena manera de llegar a la meta. Una cosa muy importante es que además escribían sobre lo que pasaba en su comunidad educativa. Intervinieron, se metieron, se mezclaron de manera muy sutil, así como lo hacen de pronto las serpientes, pero no las que nos dejan caer, sino las que nos ayudan. Y había una transformación en su comunidad, en un grupo de mujeres, a lo mejor en un salón multigrado, en una comunidad indígena que tuviera posibilidad de desarrollar cualquier tipo de habilidad. El trabajo colectivo fue muy bueno y además nos escuchábamos, nos complementábamos y se hizo un buen punto de reflexión. Como tutora, a mí creo que tengo muchas buenas emociones porque me permitió reforzar esta idea de respeta los tiempos, escucha las voces, cada estilo es diferente, pero eso para mí es diversidad. Y algunos llegaban, como decía, arrastrándose, a lo mejor no es caminando, pero juntos. Y siempre se les reconoció, siempre les dije, estoy muy contenta y orgullosa de tener este reconocimiento hacia ustedes por su labor, una labor que es nata en los maestros, es impresionante. Se perdió lo privado, se perdió lo oculto, de pronto todos éramos amigos y el tablero de juego era, pues ya era una meta de competencia, sino una meta de llegar, pero sobre todo de seguir jugando. Ahora yo les quisiera proponer a todos los que estuvieron haciendo estas prácticas y a los que no han tenido esta oportunidad, es que se animen a implementar este tipo de ejercicios. Ahora sean ustedes los tutores y provoquen que sus alumnos escriban, narren, lo que sea, lo que les guste. Y esto van a ver cómo les va a dar mucho valor a los alumnos. Los va a ubicar nuevamente en un contexto académico, que al final estamos trabajando con personas. Les aseguro que van a tener grandes sorpresas, se van a emocionar, van a descubrir esa faceta de todos los involucrados que solamente cuando jugamos la podemos demostrar. Incluso se van a dar cuenta que aunque hay serpientes, siempre hay escaleras. Muchas gracias, maestra Yolosochitl. Gracias por compartir esas experiencias, recordarnos que pues cada serpiente representa un aprendizaje y cada escalera es una oportunidad para transformar. Como diría Paulo Freire, educar es transformar. Y hoy con sus voces nos demostraron que el acompañamiento docente también transforma comunidades, prácticas, pero sobre todo transforma realidades. Gracias por compartirnos y acompañarnos en este recorrido. Y como toda gran partida, pues hemos llegado a la última casilla del recorrido. Este recorrido lleno de aprendizajes, de retos, de escaleras de transformación. Antes de cerrar este tablero, entre serpientes y escaleras de tutoriosis sociocrítica en acción, pues los quiero invitar a que ustedes, panelistas, nos compartan en esta última jugada un mensaje, una reflexión o una huella que quieran dejar ustedes en esta comunidad educativa. Para esto, lanzamos por última vez los dados y escuchamos a Sandra Paola, que desde la Ciudad de México nos va a compartir este mensaje tan bonito. Gracias, Dulce. Gracias a todas y a todos. Acompañar a docentes en estos foros de escritura me ha enseñado que cada experiencia es como un tablero lleno de historias
de desafíos y emociones. Como tutora he comprendido que mi labor no consiste únicamente en ayudar a que los docentes lleguen a la meta, entregar su sistematización. Mi tarea es sentarme a su lado para mirar juntos el tablero, comprender las reglas del juego, interpretar sus avances, pausas, silencios y ayudar a dar sentido a cada casilla recorrida. A lo largo del proceso confirmo una y otra vez que las buenas prácticas no solo transforman a las y los estudiantes, sino también a quienes las implementan y a quien tenemos el honor y el privilegio de acompañarlas. Agradezco a las y los docentes que se han atrevido a lanzar los dados, subir escaleras, enfrentar serpientes y compartir su experiencia en este foro, junto al acompañamiento de un tutor o de unas tutoras, porque cuando una práctica se escribe, se reflexiona y se comparte, se convierte en un conocimiento colectivo. Buenas noches. Muchas gracias, Paola. Y lanzamos por última vez los dados y escuchamos a la maestra Zulma Ester. Gracias, maestra Dulce. Bueno, yo quiero expresar que mi reconocimiento a las educadoras, tutoradas, agradecerles por compartir sus saberes, sus experiencias, sus conocimientos, ¿no? Sus sentimientos también, sus emociones. Agradecer al grupo Loga también por la oportunidad y la certeza de hacer este tipo de eventos, ¿no? Donde se comparten este tipo de prácticas exitosas. Y reconozco que este proceso de sistematización para mí me permitió cooperar, ¿no? Estar en esta cooperación, aprender con los otros y para los otros, reflexionar sobre la práctica, poner en juego también mis propias habilidades docentes, encontrar resonancias con mis compañeras educadoras. Yo de formación inicial también soy educadora, aprender entre colegas y sobre todo reconocer, yo reconozco y sigo reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que representa trabajar con las infancias. Y fue un reto que paso a paso en cooperación con mis compañeras nos permitió avanzar y llegar a la meta. Y pues yo invito a todos los presentes a integrarse a estos procesos de sistematización, sacar todo eso que tienen ahí guardado y esas prácticas muy significativas para adentrarse, ¿no? A escribir y compartir. Y muchas gracias también, maestra Dulce, por estar aquí con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes y todos los que están aquí presentes. Tenemos casi 400 participantes que nos están escuchando, a los que ustedes están llevando este mensaje. Y lanzamos por última vez los dados para la maestra Yolosochil. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, yo podría decir que diálogo, libertad, responsabilidad, comunidad, práctica, transformación, ahora pueden ser las nuevas palabras objetivos que yo quiero o que definieron a Cintia, a Araceli, a Guadalupe, a Socorro, a Evelyn, a Fernando, que los considero ahora mis nuevos amigos. Y a lo largo de este juego, que ahora concluye, que se den cuenta que subieron escalones, que emprendieron y que les deseo que sigan participando a ellos y a todos los demás. Disfrutemos de estas nuevas comunidades, que es como se hacen las grandes transformaciones, con pequeñas uniones, con conversaciones de este tipo de experiencias. Hoy llegamos a la meta y podemos decir misión cumplida. Nos vemos en el séptimo foro. Y para todos los organizadores y todos los que están involucrados en este gran trabajo, que es único, original, sorprendente, simplemente les digo gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por todo esto que nos están compartiendo hoy. Nos vamos ricos de aprendizaje, de experiencias, de conocimientos. Y la última vez para el maestro Oscar. Adelante, maestro. Aprovecho esta última partida para invitar a todos los asistentes en este foro a que se animen a sistematizar sus prácticas. Créanme que pueden cambiar la perspectiva en otro docente o en otra docente. Anímense y será un gusto para todos nosotros como tutores darle un acompañamiento así genuino, bonito a cada uno de ustedes. También aprovecho para agradecer, felicitar y agradecer a mis tutorados porque hicieron un trabajo bien hecho por ser el cambio que de verdad nuestro país necesita. Necesitamos más maestros comprometidos con la educación, maestros que realmente impacten en sus centros escolares, que creen ambientes seguros,
O sea, porque yo soy de Sinaloa y estamos pasando por momentos muy difíciles, donde entonces nuestras escuelas se convierten no en un espacio seguro y la gente tiene que movilizarse en muchas comunidades. Entonces, gracias maestros por ser quien crea ambientes seguros en las escuelas, por darle amor y afecto a nuestros alumnos, confianza, un sentido y una identidad y sentido de pertenencia dentro del aula a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas. Gracias por inspirar y motivar. Gracias por ser de esos maestros que hacen que sus alumnos digan, yo quiero ser como mi maestro, yo quiero ser como mi maestra, o quiero ser maestro el día de mañana. Gracias por inspirarnos. Y gracias a Grupo Loga por darme de nueva cuenta ya 4 años siendo tutor de Grupo Loga. Y si hay manera, pues seguir todavía en ese recorrido porque mi lema siempre ha sido aplaudir el trabajo bien hecho, como también aplaudo mucho el trabajo de la maestra Dulce. Yo quería interactuar en algún momento con usted y mire qué bonito que se nos dio ahora en una temática muy bonito de serpientes y escaleras, donde reconocemos también nosotros como tutores que en algún momento nos vamos a encontrar con una serpiente, pero que lejos de decir voy a abandonar el trabajo, puedo encontrarme con una escalera más para seguir triunfando, para seguir sistematizando, para seguir logrando metas académicos que al final de cuentas son a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Les abrazo desde Sinaloa. Muchísimas gracias, maestro Oscar, y ese entusiasmo, esa alegría, pues usted nos la está contagiando. Y así es como hoy concluimos esta gran partida entre serpientes y escaleras, tutoría sociocrítica en acción. Y nos vamos con la certeza de que transformar la educación no ocurre en soledad. Sucede cuando maestras, maestros, tutores, instituciones y la comunidad, pues todos decidimos caminar juntos, dialogar, reflexionar y construir nuevas posibilidades para la escuela. Gracias a todas las personas que nos acompañan desde distintos espacios del país. Gracias por escuchar, por compartir y por creer en el poder de las buenas prácticas para transformar realidades. Agradecemos profundamente a las instituciones que hacen posible este foro, a la Universidad Iberoamericana, CIESI, Conecta, Fundación SM, Grupo Loga, Bata, Mujeres Unidas, Pauta, PROED, Renacet, todas las que están aquí reunidas, así como también las autoridades educativas de cada estado que continúan apostando por una educación más humana, crítica y transformadora. Diría Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y por eso es que hoy estamos aquí reunidos, porque en cada experiencia compartida confiamos en que las maestras y los maestros seguimos siendo esa esperanza que transforma comunidades enteras. Muchísimas gracias, soy Dulce Vargas, maestra de corazón, y ha sido para mí un honor acompañarles en este recorrido de serpientes y escaleras. Y recuerden, hay que hacer de lo ordinario algo extraordinario. Nunca dejemos de subir escaleras que transforman la educación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este panel, a nuestros tutores que el día de hoy, pues bueno, también para ellos fue un reto, porque sabemos que no es fácil compartir estas experiencias, estar frente a una pantalla, y pues así como me pasó el día de hoy, estar con la señal, con la red batallando, pero aquí estamos compartiendo y creo yo, veo esas reacciones, esos aplausos, esos corazones, y todo nos lo llevamos en el corazón para nosotros poder tener esa chispita que nos va a ayudar a transformar. Muchísimas gracias y pues Grupo Loga, estamos aquí para continuar. Muchísimas gracias, maestra Karina. Es un gusto escuchar a estos 5 tutores de 36 tutores que hoy acompañaron a más de 440 maestros que dijeron, sí quiero iniciar sistematizando mi buena práctica. Al final concluyeron 131. Mañana les entregaremos los libros donde están todas las buenas prácticas, porque no van a hacer este ejercicio solos, van a trabajar entre pares y van a formar verdaderas comunidades de aprendizaje como ustedes lo escucharon aquí, que ha sido este impulso que ha dado este modelo de la nueva escuela mexicana. Pues si quieren vivir verdaderamente lo que es aprender entre pares y formar comunidades de aprendizaje, aquí tienen una experiencia. Y déjenme compartir los reconocimientos que queremos
queremos entregar a los que han integrado este panel. Vamos a entregar el primer reconocimiento a quien fue la que condujo este panel, que además también es tutora, la maestra Dulce Karina Vargas Vázquez. Muchísimas gracias, maestra, por la conducción de este panel. También entregamos un reconocimiento a la maestra Sandra Paola Iturbide Lugo, quien fue tutora y que acompañó a maestras y maestros como ustedes la escucharon. También queremos entregar a nombre de todas las organizaciones convocantes el reconocimiento a la maestra Zulma Estel Perzaval Lozano, quien también fue tutora. Y yo les sugiero, por favor, maestros, maestras, que aquí hoy nos acompañan y que por primera vez conocen este ejercicio, que los busquen en las redes, porque ellos tienen redes sociales, comparten actividades, ejercicios, materiales, dan sugerencias, y eso es crear esa enorme comunidad de maestros y maestras mexicanos. También le entregamos su reconocimiento al Yolosóchil Sánchez Guevara. Muchísimas gracias, maestra Yolosóchil, porque a través de usted otros 36 tutores también estuvieron acompañando a maestras y maestros del país. Y finalmente entregamos el reconocimiento por su trabajo como tutor y su participación en este panel al maestro Óscar Alvarado Barraza. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser tan comprometidos. Muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso a todos y cada uno.